1958 Carl Jung publica el libro Un mito moderno, de cosas que se ven en el cielo, donde examina el trasfondo psíquico de las visiones y manifestaciones de los ovnis, analizando su simbolismo y mitología desde la perspectiva arquetipal del inconsciente colectivo. Sin embargo, al título del libro se le adiciona la expresión platillos voladores en la edición estadounidense de 1959, mientras que las publicaciones hispanas de 1961 y 1987 eliminaron la expresión un mito moderno, y el título quedó como sobre cosas que se ven en el cielo, ya que la idea era minimizar el enfoque mitológico del libro para atraer un mayor número de lectores apasionados por el tema de la ufología popular. No obstante, el libro de Carl Jung estaba dirigido a personas con una notable formación académica y con una contrastada experiencia investigadora en el campo de la ovnilogía, es decir, ufólogos del nivel de John Keel, Joseph Allen Hynek, Jacques Vallée, Salvador Freixedo y otros. De hecho, en 1967 John Keel manifiesta que sus propias investigaciones de campo le revelaron una sorprendente superposición entre los fenómenos psíquicos y los ovnis, y esto le hizo explorar otras posibilidades, tales como que los objetos y apariciones podían proceder de una dimensión desconocida, podían ser también proyecciones psíquicas de entidades metafísicas que tienen la capacidad de manifestar imágenes y manipular la realidad de acuerdo a las creencias contemporáneas. En 1970 John Keel publica Operación Caballo de Troya, donde sostiene que una inteligencia espiritual no humana ha escenificado eventos enteros durante un largo periodo de tiempo, con el fin de propagar y reforzar ciertos sistemas de creencias erróneos, por ejemplo, monstruos, fantasmas, demonios, hadas, vampiros, poltergeists, esferas de luz y objetos voladores no identificados son considerados por Keel como una tapadera para ocultar un fenómeno que es inteligente, real y complejo. Precisamente Jacques Vallée también se había dado cuenta que el folclore y la mitología son fundamentales para comprender la cuestión ovni. De hecho, en 1969 el ufólogo francés publica Pasaporte a Magonia, del folclore a los platillos volantes, donde explora los puntos en común entre los ovnis, los cultos paganos, los movimientos religiosos, los demonios y los ángeles, los fantasmas, las hadas, los elfos, los críptidos y los contenidos simbólicos, oníricos y psíquicos de las culturas antiguas, para determinar que todas estas imágenes y experiencias son manifestaciones de un fenómeno común que tiene la capacidad de manipular e influir en el psiquismo, las creencias y patrones socioculturales de la humanidad, o en otras palabras, alguien o algo desconocido controla el inconsciente colectivo. Por otro lado, en 1971 Salvador Freixedo analiza la conexión entre la religión y los extraterrestres, llegando a las mismas conclusiones que Jacques Vallée, con el cual mantendrá una conversación privada, donde plantean que los ovnis son la manifestación de un poder que manipula la realidad y el destino de la humanidad, ya que las entidades juegan con las emociones humanas para ser adorados como dioses, con el propósito de conseguir alimento energético. De esta conversación y posteriores investigaciones surge el interés intelectual de Salvador Freixedo por los estudios de Carl Jung, y a consecuencia de ello, en 1973, el ufólogo español publicará El diabólico inconsciente, parapsicología y religión, con el subtítulo de una visión parapsicológica de la crisis religiosa. De esta manera, Salvador Freixedo profundiza en su comprensión del inconsciente como un espacio vasto y dinámico que abarca no solo aspectos de la psique individual y colectiva de la humanidad, sino también las fuerzas y entidades colectivas que pueden tener un carácter perturbador o diabólico. Así pues, Freixedo explora la idea junguiana del inconsciente colectivo, llevándola hacia un terreno aún más oscuro y místico, donde los arquetipos pueden tomar formas simbólicas o personificarse en la experiencia humana, ya sea como dioses, ángeles, demonios o figuras mitológicas, antiguas y modernas. Además, los arquetipos pueden ser modificados por entidades externas para manipular las creencias, experiencias e interpretaciones de los humanos. En este caso, el arquetipo de la sombra, que en Freixedo toma una dimensión paranormal, es considerado junto al arquetipo del trickster como los arquetipos clave para que las entidades puedan manipular y controlar a los humanos. Es decir, los arquetipos no son malvados en sí mismos, pero pueden ser activados con el fin de generar
efectos destructivos. De ahí la importancia del trabajo espiritual y de la individuación psicológica como medios para protegerse del diabólico inconsciente. Precisamente Freixedo veía en el inconsciente colectivo un potencial para el mal y la manipulación, lo cual conecta con sus explicaciones sobre la granja humana y las fuerzas parasitarias, ya que las entidades cósmicas e hiperdimensionales se aprovechan del ser humano, alimentándose de su energía psíquica y emocional y dirigiendo comportamientos y emociones hacia fines destructivos o alienantes. Estas teorías serán desarrolladas en Defendámonos de los Dioses, 1984, y en La Granja Humana, Ellos, los dueños invisibles de este planeta, 1988. Y en estos libros Salvador Freixedo profundiza en la idea junguiana del inconsciente colectivo, indicando que el diabólico inconsciente es una herramienta de las entidades de Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Teniendo en cuenta esto, Freixedo indica que lo inconsciente es un campo de batalla entre esas entidades y las energías humanas, es decir, el inconsciente colectivo no es un simple almacén de arquetipos, sino un campo psíquico en el que opera la posesión, la influencia y la lucha contra fuerzas invisibles y no humanas. Sin embargo, la mayoría de personas son vulnerables frente al mal, porque al ser inconscientes de estas fuerzas, resultan fácilmente manipulables y quedan expuestas a influencias perjudiciales, ante lo cual Freixedo critica principalmente a la religión institucionalizada, porque las instituciones religiosas no solo no advierten a sus seguidores sobre estas influencias ocultas, sino que además de ello colaboran inconscientemente con estas fuerzas mediante rituales o estructuras de poder. En consecuencia, la ignorancia o el rechazo a pensar en la posibilidad existencial de estas entidades permite que esas fuerzas afecten a las personas y las dirijan hacia conductas autodestructivas. De ahí que Freixedo sugiera varios métodos para actuar contra las entidades del inconsciente diabólico. En primer lugar, enfatiza la importancia de la autoconciencia y el trabajo interno. Ser consciente de las propias debilidades y sombras ayuda a minimizar el control de estas fuerzas, es decir, reconocer los impulsos y motivaciones inconscientes, así como los patrones negativos de pensamiento, es un paso fundamental para evitar ser presa de estas influencias. En segundo lugar, recomienda trabajar la conexión espiritual mediante prácticas espirituales que fortalezcan el alma y promuevan un sentido de autonomía y libertad interior. Esto no significa renunciar a la religión organizada que las personas profesan, sino buscar una experiencia espiritual más profunda y alejada del ritualismo mecánico de las religiones institucionalizadas. En tercer lugar, sugiere cultivar un estado de alerta y discernimiento espiritual. Propone que los individuos desarrollen una intuición más aguda para reconocer cuándo están siendo manipulados o llevados hacia decisiones que no les benefician. Este discernimiento también implica ser crítico y cuestionar los sistemas de creencias y paradigmas sociales, ya que muchas instituciones, ideologías y medios de comunicación están contaminados por estas influencias. Por último, alienta a las personas a construir una vida ética y genuina, buscando siempre la verdad, incluso si ésta desafía el statu quo. Para Freixedo, vivir en consonancia con valores como la integridad, la empatía y la búsqueda de la verdad es una forma de resistir la manipulación de este inconsciente diabólico, ya que fortalece la voluntad y la claridad mental, haciéndonos menos susceptibles a caer bajo la influencia de entidades o pensamientos negativos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.